La madrugada en la Ciudad de México apenas comenzaba a despertar cuando Lupita Ramírez empujó la pesada puerta de cristal del edificio corporativo Torres del Ángel. Eran las 5 de la mañana y las calles aún guardaban el silencio de la noche. Con su uniforme azul desgastado y su cabello recogido en una trenza apretada, Lupita cargaba su cubeta y trapeador como cada día desde hacía 3 años. A sus 42 años, Lupita había conocido la vida desde sus rincones más duros. Originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, había llegado a la capital con 14 años y un sueño que el tiempo se encargó de borrar. Ahora era madre soltera de 2 hijos, Carlitos de 16 y Sofía de 11. Trabajaba en 3 lugares diferentes para pagar la renta de su cuarto en la colonia Tepito y mantener a sus hijos en la escuela. El edificio Torres del Ángel era su segundo trabajo. Limpiaba las oficinas de Grupo Monterrey Elite, una empresa de inversiones dirigida por uno de los hombres más ricos de México, Roberto Villarreal Sánchez. A sus 38 años, Roberto era la imagen del éxito. Trajes italianos hechos a la medida, relojes suizos que costaban más que una casa, y un penthouse en Polanco con vista al castillo de Chapultepec. Lupita subió al piso 18 en el elevador de servicio, ese que los empleados de limpieza debían usar para no cruzarse con los ejecutivos. Comenzó su rutina, trapear los pasillos de mármol, limpiar los baños, vaciar los botes de basura. Todo debía estar impecable antes de las 8 de la mañana, cuando los empleados llegaran. Mientras trabajaba, Lupita tarareaba una canción de Juan Gabriel en voz baja. Era su forma de mantener el ánimo arriba, de recordarse que todo ese esfuerzo era por Carlitos y Sofía. Su hija quería ser doctora y su hijo soñaba con estudiar ingeniería. Ella haría lo que fuera necesario para que ellos no tuvieran que limpiar pisos como su madre. Esa mañana, algo inusual sucedió. Roberto Villarreal llegó al edificio a las 6:30 de la mañana, mucho antes de su hora habitual. Venía de una fiesta en Las Lomas y había decidido pasar por la oficina para recoger unos documentos antes de irse a dormir. Traía puesta una camisa blanca desabotonada, pantalones de vestir arrugados y olía a whisky caro mezclado con perfume francés. Cuando salió del elevador privado, se encontró de frente con Lupita, quien trapeaba justamente frente a las puertas de madera tallada de su oficina. Roberto se detuvo, mirándola de arriba abajo con una expresión de fastidio. «¿Todavía estás aquí?», dijo con tono despectivo. «Pensé que ya habrías terminado». Lupita bajó la mirada, acostumbrada a ese tipo de comentarios. «Buenos días, señor Villarreal. Termino en 10 minutos». Roberto caminó hacia la puerta de su oficina, pero se detuvo. Se volteó hacia Lupita con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. «Dime algo, ¿cuántos años llevas limpiando pisos?». Lupita apretó el trapeador entre sus manos. 3 años aquí, señor. ¿Y antes? Toda mi vida, señor. Roberto soltó una carcajada que resonó en el pasillo vacío. Toda tu vida limpiando lo que otros ensucian. Qué triste. ¿Nunca quisiste ser algo más? ¿Tener una oficina como esta? ¿Usar ropa bonita y no ese uniforme horrible? Lupita sintió cómo sus mejillas se encendían, pero mantuvo la compostura. Hago lo que puedo, señor. Tengo 2 hijos que mantener. Roberto se acercó más, con esa arrogancia que solo da el dinero heredado. ¿Sabes qué te digo? El día que llegues a esta oficina vestida como una diva, con tacones caros, maquillaje de revista y porte de empresaria, ese día te vuelves mi jefa. ¿Qué te parece? Te doy mi empresa. Pero claro, eso nunca va a pasar, ¿verdad? Porque gente como tú nace para servir, no para mandar. Lupita sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero no derramó ni una lágrima frente a él. Simplemente asintió en silencio y siguió trapeando. Roberto entró a su oficina riéndose entre dientes, sin imaginar que esas palabras crueles acababan de plantar una semilla que cambiaría todo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso para Lupita. Las palabras de Roberto Villarreal se repetían en su mente como un disco rayado. Gente como tú nace para servir, no para mandar. Cada vez que entraba al edificio Torres del Ángel, sentía un peso en el pecho que no la dejaba respirar bien. Pero lo peor aún estaba por venir.
Una mañana, mientras limpiaba la sala de juntas, escuchó voces que venían del pasillo. Era Roberto con dos de sus ejecutivos más cercanos, Mauricio Garza y Fernanda Cortés. Lupita intentó hacerse invisible, como siempre hacía, pero las palabras llegaron claras a sus oídos. «¿Viste a la limpiadora del piso 18?», dijo Roberto con tono burlón. «Le dije que si algún día llega vestida como diva, le doy mi empresa. Imagínate, esa mujer ganando lo que gano yo. Sería el chiste del año». Los tres rieron con ganas. Fernanda agregó: «Ay Roberto, eres terrible. Pero tienes razón, hay gente que simplemente nació en el lugar equivocado. No todos pueden tener educación ni clase». Mauricio añadió entre risas: «Apuesto a que ni siquiera terminó la primaria. Probablemente ni sabe leer bien». Lupita apretó el trapo de limpieza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente rodaron por sus mejillas. Se escondió detrás de una columna hasta que ellos se fueron, y luego corrió al baño de servicio donde lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Esa noche, cuando llegó a su cuarto en Tepito, sus hijos notaron que algo andaba mal. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía con preocupación. «Estoy bien, mi amor», mintió Lupita. «Solo cansada». Pero Carlitos, que a sus 16 años ya entendía más de la vida, se sentó junto a ella. «Mamá, si alguien te está tratando mal en el trabajo, dímelo. Puedo conseguir trabajo y ayudarte. Ya no tienes que aguantar humillaciones». Lupita abrazó a su hijo con fuerza. «No, mijo. Tú vas a terminar la escuela. Vas a ir a la universidad. No vas a terminar como yo». Esa misma noche, mientras sus hijos dormían, Lupita se quedó despierta mirando el techo agrietado de su cuarto. Las palabras de Roberto resonaban una y otra vez. «Te vuelves mi jefa si llegas como una diva». Y entonces algo cambió dentro de ella. Una chispa de dignidad que había estado dormida durante años se encendió. No iba a renunciar. No iba a huir. No iba a darle el gusto a Roberto Villarreal de verla derrotada. Iba a demostrarle que estaba equivocado. Completamente equivocado. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó un sobre amarillento que guardaba desde hacía años. Dentro había un certificado que nadie en ese edificio conocía. Un documento que cambiaría todo. El certificado que Lupita sostenía entre sus manos temblorosas era su título universitario. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo había conseguido años atrás, cuando aún tenía esperanzas y sueños intactos, estudiando de noche mientras trabajaba de día. Pero la vida la había golpeado duro, un esposo que la abandonó embarazada de Sofía, deudas que la ahogaron, y la necesidad urgente de poner comida en la mesa la obligaron a aceptar cualquier trabajo. Incluso limpiar pisos. Durante años había guardado ese título como un recuerdo doloroso de lo que pudo ser. Pero esa noche, mirándolo bajo la luz mortecina de su cuarto, Lupita tomó una decisión que cambiaría su destino. A la mañana siguiente, no fue a ninguno de sus 3 trabajos. En su lugar, caminó hasta una pequeña biblioteca pública en el centro de la ciudad. Se sentó frente a una computadora y comenzó a investigar todo sobre Grupo Monterrey Elite. Estudió sus finanzas públicas, leyó entrevistas de Roberto Villarreal, analizó sus inversiones y descubrió algo interesante: la empresa tenía problemas. Habían perdido 3 contratos importantes en los últimos 6 meses. Las acciones habían bajado un 15%. Y Roberto, con toda su arrogancia, estaba manejando la crisis de la peor manera posible, con fiestas, lujos excesivos y decisiones impulsivas. Lupita pasó días enteros en esa biblioteca. Dejó temporalmente 2 de sus trabajos, conservando solo el de Torres del Ángel. Usó los ahorros que tenía guardados para emergencias y se compró ropa discreta pero profesional en el mercado de la Lagunilla. No iba a llegar como diva todavía, pero sí iba a prepararse. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Roberto, él entró inesperadamente hablando por teléfono. Estaba furioso. «No me importa lo que diga el consejo. Soy el dueño y se hace lo que yo digo.
Encuentra la manera de recuperar ese contrato con Industrias del Norte o todos están despedidos. Colgó violentamente y pateó un bote de basura. Lupita, que estaba en una esquina, habló sin pensar: «Señor Villarreal, perdone que lo escuche, pero conozco al dueño de Industrias del Norte». Roberto se volteó como si acabara de recordar que ella existía. «¿Qué dijiste?». Lupita tragó saliva, pero continuó. «Conocí a Héctor Domínguez hace años. Si el problema es que no quiere renovar el contrato, tal vez yo podría ayudar». Roberto la miró con incredulidad y luego estalló en carcajadas. «¿Tú? ¿La limpiadora va a resolver mis problemas de negocios?». Esto sí que es el colmo. Pero había algo en los ojos de Lupita que lo hizo detenerse. Una determinación que no había visto antes. Si ustedes también están sintiendo que algo grande está por pasar aquí, aprovechen este momento y suscríbanse al canal. La verdadera transformación de Lupita apenas comienza, y lo que viene los va a dejar sin palabras. Roberto cruzó los brazos. «Está bien. Te doy una oportunidad. Si consigues que Domínguez renueve ese contrato, te subo de puesto. Pero cuando fracases, y vas a fracasar, te vas de aquí para siempre». Lupita salió de la oficina de Roberto con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Tenía una semana para lograr lo imposible. Esa noche, buscó en su viejo celular un número que no marcaba desde hacía más de 10 años. Héctor Domínguez había sido su compañero de universidad. Juntos habían hecho proyectos, compartido libros y sueños de cambiar el mundo empresarial. Él había logrado construir un imperio industrial, mientras ella había caído en la supervivencia diaria. Cuando finalmente se atrevió a llamar, Héctor respondió al tercer timbrazo. «Bueno». «Héctor, soy Lupita». «Lupita Ramírez». Hubo un silencio largo. «¿Lupita? Dios mío. ¿Dónde has estado todos estos años? Te busqué, pero desapareciste. La vida me golpeó duro, Héctor. Pero necesito tu ayuda». Se encontraron 2 días después en un café de la zona rosa. Cuando Héctor vio a Lupita entrar con su ropa sencilla y su rostro marcado por los años de trabajo duro, sus ojos se llenaron de tristeza. Le contó todo: su divorcio, sus hijos, sus 3 trabajos, y finalmente, la humillación que había sufrido de Roberto Villarreal. Héctor apretó los puños sobre la mesa. «Ese imbécil te humilló así, ¿y aún quieres ayudarlo?». «No lo hago por él. Lo hago por mí. Para demostrarme que todavía valgo algo». Héctor sonrió con admiración. «Siempre fuiste la más brillante de nuestra generación, Lupita. Mira, Roberto Villarreal me perdió como cliente porque es un arrogante que trata mal a la gente. Pero si tú trabajas en esa empresa, tal vez haya esperanza». Al día siguiente, Lupita entró a la oficina de Roberto con un folder en las manos. «Héctor Domínguez firmará el contrato. Pero con una condición». Roberto levantó la vista de su computadora, incrédulo. «¿Qué condición?». «Que yo sea la representante directa de su cuenta. Que yo maneje toda la relación comercial entre ambas empresas». La cara de Roberto pasó del shock a la furia, y finalmente a la resignación. Ese contrato valía millones de dólares. No podía rechazarlo. «Está bien. Pero no creas que esto cambia algo. Sigues siendo una empleada». Lupita sintió y salió de la oficina con la cabeza en alto por primera vez en años. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Roberto, obligado por las circunstancias, le dio a Lupita una oficina pequeña y un escritorio. Ella trabajaba día y noche, demostrando que su mente seguía tan aguda como en sus días universitarios. Cerró el trato con Industrias del Norte y luego consiguió 2 contratos más que Roberto había dado por perdidos. Los empleados comenzaron a murmurar. La junta directiva empezó a hacer preguntas. ¿Quién era esa mujer que estaba salvando a la empresa? Y Roberto Villarreal comenzó a sudar frío. 3 meses después del desafío, la junta directiva de Grupo Monterrey Elite convocó una reunión extraordinaria. Roberto Villarreal entró a la sala de conferencias con su traje de diseñador, pero por primera vez en años, no caminaba con su arrogancia habitual. Sabía lo que venía.
Lupita fue invitada a presentar los resultados de su gestión. Entró a la sala vistiendo un traje sastre color azul marino que había comprado con su primer sueldo como ejecutiva de cuentas. Su cabello ya no estaba recogido en una trenza apretada, sino peinado con elegancia. Llevaba maquillaje sutil y zapatos de tacón moderado. No era la diva extravagante que Roberto había mencionado con burla, pero era una mujer profesional que irradiaba dignidad y confianza. La presentación de Lupita fue impecable. Mostró cómo había recuperado 4 contratos perdidos, generado $3 millones en nuevos ingresos, y establecido relaciones comerciales sólidas que garantizaban el futuro de la empresa. Los números hablaban por sí solos. El presidente del consejo, don Armando Zúñiga, un hombre de 70 años con décadas de experiencia, se quitó los lentes y miró directamente a Roberto. Señor Villarreal, esta empresa fue fundada por su padre con valores de respeto y mérito. Usted ha demostrado carecer de ambos. La señorita Ramírez, en cambio, ha salvado esta compañía de la quiebra en menos de 3 meses. Roberto intentó defenderse. Yo soy el dueño, tengo el 40% de las acciones. Don Armando asintió. Cierto. Pero el consejo tiene el otro 60% y hemos tomado una decisión unánime. A partir de hoy, usted deja de ser director general. La señorita Lupita Ramírez asume ese puesto. El silencio en la sala fue absoluto. Roberto se puso pálido. Esto es ridículo, ella era una limpiadora. Lupita finalmente habló, su voz firme pero sin rencor. Era una limpiadora, señor Villarreal. Pero también soy licenciada en Administración de Empresas por la UNAM. Trabajé limpiando pisos porque la vida me puso de rodillas, pero nunca dejé de ser quien soy. Usted me dijo que el día que llegara como una diva, me volvería su jefa. Bueno, no llegué como diva. Llegué como profesional. Y resulta que eso vale mucho más. Roberto se levantó bruscamente y salió de la sala dando un portazo. Los miembros del consejo rodearon a Lupita para felicitarla. Esa noche, cuando Lupita llegó a su cuarto en Tepito, Carlitos y Sofía la esperaban despiertos. Mamá, ¿es verdad? ¿De verdad eres directora general?, preguntó Sofía con los ojos brillantes. Lupita abrazó a sus hijos con lágrimas de felicidad. Sí, mi amor. Y todo esto es por ustedes. Para que nunca olviden que de donde venimos no determina hasta dónde podemos llegar. El dolor había terminado. La justicia se había hecho. Y Lupita Ramírez finalmente había encontrado su lugar en el mundo. 2 años después, el edificio Torres del Ángel había cambiado completamente. En la recepción principal, donde antes colgaba una foto de Roberto Villarreal con pose arrogante, ahora había un cuadro con los valores de la empresa: respeto, mérito, oportunidad. Lupita Ramírez caminaba por los pasillos de mármol, pero ahora lo hacía con tacones que resonaban con autoridad. Su oficina, la que antes pertenecía a Roberto, había sido renovada. En su escritorio tenía 2 fotos, una de Carlitos en su ceremonia de ingreso a la Universidad de Ingeniería, y otra de Sofía sonriendo con su uniforme de secundaria y un certificado de honor académico. Grupo Monterrey Elite se había convertido en una de las empresas más respetadas de México bajo el liderazgo de Lupita. Había implementado programas de becas para hijos de empleados, aumentado los salarios del personal de limpieza y servicios, y creado oportunidades de crecimiento interno. 3 extrabajadores de limpieza ahora ocupaban puestos administrativos después de que Lupita les pagara cursos de capacitación. Una mañana, la secretaria de Lupita le informó que alguien pedía verla sin cita previa. Es el señor Roberto Villarreal. Lupita sintió un nudo en el estómago, pero asintió. ¿Qué pase? Roberto entró a la oficina con una humildad que ella nunca había visto en él. Ya no llevaba trajes italianos. Vestía ropa sencilla y se veía demacrado. Lupita, necesito hablar contigo. Ella le señaló una silla. Roberto se sentó y bajó la mirada. He perdido casi todo. Las malas inversiones, el estilo de vida que llevaba, las deudas. Toqué fondo. Y en ese fondo entendí algo que debí comprender hace años: el dinero nunca me hizo mejor persona, solo me hizo más cruel.
Lupita escuchó en silencio. Vengo a pedirte perdón. Por las humillaciones, por las palabras hirientes, por tratarte como si fueras menos que yo cuando en realidad tú siempre fuiste más. Sé que no merezco tu compasión, pero necesitaba decírtelo antes de irme de la ciudad. Lupita respiró profundo. Roberto, te perdono. No por ti, sino por mí. Porque guardar rencor solo me haría daño. Pero quiero que entiendas algo, yo no subí para bajarte a ti. Subí porque trabajé duro, porque nunca dejé de creer en mi valor, y porque la vida me dio una segunda oportunidad que no desperdicié. Roberto asintió con lágrimas en los ojos. Fuiste más grande que yo en todos los sentidos. Te deseo lo mejor, Lupita. Cuando Roberto salió de la oficina, Lupita se acercó a la ventana y miró la ciudad que una vez la había hecho sentir tan pequeña. Ahora era parte de su horizonte. Tomó su teléfono y llamó a sus hijos. Los quiero mucho. Hoy cenamos juntos en casa, ¿de acuerdo? Voy a preparar mole como el de la abuela. La vida le había enseñado que el éxito verdadero no se mide en poder o venganza, sino en dignidad recuperada y amor compartido.